Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta tu primera sesión del curso Programando desde cero. Antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Carlos y yo soy un programador profesional que tiene ya más de 14 años de experiencia en la industria. He estado trabajando en distintas empresas, entre ellas startup, proyectos personales de emprendimiento y trabajé también como ingeniero en Amazon por varios años en distintas áreas de la empresa. Fue en mi trabajo en la parte de facturación, estuve en la parte de software digital y videojuegos de Amazon.com y también estuve en la parte de los fulfillment centers de Amazon. Em, Adicionalmente a eso también he dado clases de programación. Tuve la oportunidad de ser profesor universitario por algunos años en una de las universidades reconocidas de México y el curso que yo di fue de fundamentos de programación, básicamente a estudiantes de primer semestre de ingeniería. Entonces, quiero aprovechar todo este conocimiento para compartirlo contigo y ayudarte a que empieces esta aventura que es aprender a programar. En esta primera sesión lo que vamos a hacer es dar un poquito de contexto sobre las bases de lo que es una computadora. Si ya conoces tú esta parte muy bien, igual te puedes saltar a las siguientes secciones. Aquí en la descripción va a haber ligas para poder ayudarte en tu aprendizaje. Una de ellas va a ser un chat en donde tú vas a poder acceder y hacer preguntas sobre el curso. La idea es que tú tomes este curso como si estuvieras yendo pues a una escuela, nada más que aquí tu instructor es, digamos, virtual y pues el video ya está grabado. Entonces tienes que poner pues sí atención a lo que se dice, pero también yo te recomiendo tomar nota y preguntar en el chat del curso cuando tengas alguna duda. Voy a tratar de ser lo más claro posible a la hora de hacer explicaciones, pero bueno, cuando eso no se logre, para eso está ahí el chat, ¿sale? ¿Y qué otra cosa debo de mencionar antes de iniciar? Si ya tienes conocimientos básicos de computación, como te comento, te puedes ir directamente ya al arranque de lo que es el curso de programación. La liga va a estar aquí abajo también. Y para que tengas una idea del alcance que va a tener este curso, más o menos estoy pensando que con la experiencia previa que tengo ya habiendo dado un curso de fundamentos de lo que yo considero es lo mínimo de calidad, eh, son más o menos unas entre 64 más o menos algunas horas de docencia, o sea, de ponencia, lo que yo voy a explicar, más el tiempo que tú le dediques en casa, que probablemente tenga que ser al menos otras 64 horas. Esto es si quieres tú llegar a tener un entendimiento adecuado y una preparación suficiente para tener, pues ahora sí que la habilidad de realmente poder programar lo que, lo que estás esperando. Es un curso introductorio, también es importante decir eso. No creas que ya cuando termines el curso ya vas a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Son los primeros pasos, pero te vas a dar cuenta que aun cuando son los primeros pasos ya es un camino recorrido bastante generoso y es ya muy interesante el tipo de cosas que vas a poder hacer, ¿sale? Entonces, ¿qué más me falta por mencionar? Pues creo que es todo. De nuevo, te recomiendo que agarres una libretita y lleves anotaciones. Lo que sucede es que de pronto si te acuerdas de algo y no tienes muy claro qué fue lo que se dijo, es más fácil que vayas a tus notas a que estés escaneando los videos a ver en qué punto se dijo lo que te acuerdas que estabas buscando. Igual puedes volver a los videos, pero la idea es que te ayudes a pues a ser más eficiente en tu proceso de aprendizaje. Otra cosa importante es que durante el curso yo voy a estar dejando tareas. Las tareas obviamente yo no las puedo calificar. Voy a tratar en algún punto tal vez de hacer alguna herramienta que automatice ese proceso en donde tú subas tu ejercicio y un programa te lo califique. Pero básicamente pues este curso es totalmente autodidacta. Aquí yo te presento el material y está en ti el seguirlo y el terminarlo, ¿no? Entonces,
vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar con algo muy sencillo, que es explicar, pues, ahora sí que qué es lo que compone a la computadora. De nuevo, yo estoy partiendo desde una base, suponiendo que no sabes casi de computación, o, no o sabes nada más prenderla y entrar al email y a YouTube o al TikTok. Pero es muy importante que tengas claro la base para que después puedas programar. Entonces voy a tratar de ser muy puntual en estos temas de la base, de lo que es la computadora, y posteriormente vamos a empezar a hablar un poquito del sistema operativo Windows. Algo que no había mencionado, bueno, ahorita es buen momento para mencionarlo. El curso lo voy a estar dando en esta computadora que tiene Windows, pero el curso, bueno, en realidad los conceptos, la gran mayoría de los conceptos del propedéutico de esta primera parte son aplicables a Mac, por ejemplo. Si tienes una Mac, igual lo vas a poder seguir, nada más van a cambiar ahí algunas cositas. La otra cosa importante a mencionar en la parte del propedéutico es que tienes que sentirte cómodo o cómoda navegando en Windows. Tienes que saber lo que es el explorador, tienes que saber lo que es la línea de comandos, para que ya a la hora que te toque empezar a programar no tengas problemas ni te atores con cosas que no tienen que ver con el acto de programar, pues ya es un tema de aquí del sistema operativo. Entonces también te voy a ayudar a aprender esas cosas, ¿no? Las cosas básicas del sistema operativo. Finalmente, el curso está pensado para ser un curso en el lenguaje Go. Si estás buscando un curso introductorio en algún otro lenguaje, te recomiendo que le des una oportunidad a este curso, ya que lo que tú aprendas en Go va a ser transferible de manera muy fácil o mucho más fácil a otros lenguajes. A que si tú pues empezaras de cero, por ejemplo, en un lenguaje complicado como C o C++. Go es un lenguaje muy amigable, se parece a estos lenguajes que acabo de mencionar, pero es un lenguaje compacto, es un lenguaje sencillo, es un lenguaje que puedes tú generar tu programa y cargarlo en una USB, no tienes que complicarte más nada. Si estás buscando aprender Python, de nuevo te invito a que le des una oportunidad a Go, porque una vez que aprendas Go, las bases, los fundamentos, pues vas a poder llevar a Python y aprender Python en mucho menos tiempo de lo que te hubiera tomado empezar desde cero. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a iniciar con lo más básico y fundamental, que es entender pues la parte del hardware de la computadora, qué es lo que compone una computadora. Y el ejercicio que me gusta mucho como hacer es preguntarle a la gente cuando va a una computadora si sabe lo que está comprando, ¿no? A mí me toca mucho que me preguntan mis tías o mis tíos, oye hijo, eh, quiero comprar una computadora y no sé cuál comprar, porque no sé cuando vienen las especificaciones qué significan. Y es importante que sepas eso para que sepas qué puedes hacer con la computadora, ¿sí? Como usuario, pero más importante cuando ya seas un programador. ¿Ok? Entonces vamos a terminar ya esta introducción slash rollo y vamos a iniciar con lo que es ya el tema, que es explicar un poquito el tema de los componentes de la computadora. Cuando nosotros compramos o escuchamos acerca de una computadora, vamos a típicamente escuchar tres cosas principalmente, son las más importantes: el CPU, la memoria RAM, ¿sí? Y luego tenemos las unidades de almacenamiento, que es el disco duro, por ejemplo. Ok, entonces, yo lo que voy a hacer aquí es un análogo a lo que es el ser humano para ayudarte a facilitar el aprendizaje o el entendimiento de estos. Lo que voy a explicar no significa que sea una traducción literal o una equivalencia correcta. Es más un ejercicio
de darte algo con lo que puedas tener un modelo mental para poder razonar acerca de lo que hace la computadora, ¿sale? Entonces, piensa que no es literal lo que estoy diciendo, pero es una aproximación razonable, vamos a decirlo así. Entonces, si yo agarrara aquí el equivalente o de lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, ¿sí? Una persona, tendríamos varios componentes. Por ejemplo, tendríamos típicamente, podríamos hablar de la memoria en el caso de los humanos, y podríamos hablar de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Ok. La memoria de corto plazo, en psicología también se le conoce, bueno, también igual esto no sé si es 100% correcto, pero hay un tipo de memoria en psicología que es parte de estas de corto plazo, que es la memoria, se le llama de trabajo. Y se le llama memoria de trabajo porque es la memoria que nos permite, literal, pues trabajar o funcionar. Básicamente, piensa que nosotros tenemos como una especie de buffer. ¿Cuál sería otra palabra que no fuera buffer? Todo lo que está sucediendo en tu momento presente, hay unos segundos, vamos a decir que son 5 o 7 segundos, que se están evaluando de manera temporal. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, el cerebro, por quién sabe qué procesos, va a decidir qué cosa se va a memoria a largo plazo y qué cosa desaparece. Por ejemplo, si yo te doy ahorita un número de 4 dígitos, 3, 5, 2, 7, y te lo pregunto en media hora, difícilmente lo vas a recordar porque no es un dato necesario, ¿no? Entonces, tu memoria a corto plazo, el único trabajo que va a hacer es guardar esa información unos segundos y si no se necesita, entonces pues se descarta, ¿no? Y esta memoria a corto plazo es muy importante para poder funcionar como seres humanos. Necesitas tener un buffer de memoria a corto plazo. Este es un comentario o nota al pie de página. Hay toda una corriente que estudia esta parte de la memoria de trabajo y habla de un concepto que se llaman, ya no es tanto así, esto era hace unos años y ahorita la idea de chunks no es tan actual, pero bueno, ayuda a entender a qué me refiero con chunks. Son los como pedacitos o bloques de información que tú puedes mantener en tu cabeza por unos segundos. Si yo te doy de nuevo un número telefónico que tienen típicamente 7, 8 dígitos, a lo mejor te van a costar trabajo memorizarlo de una. Pero a lo mejor un número de 4 cifras no, o un número de 3. Por ejemplo, si yo te digo 3, 5, 7, tú lo vas a poder recordar, ¿verdad? A ver, ¿cuál fue el número? 3, 5, 7. Entonces, una persona normal tiene esta parte de los chunks, vamos a decir que son entre 3 y 5 chunks por ahí. Aquí si hay un psicólogo que me corrija, bueno, creo yo que este es el límite inferior y este es el límite superior de lo normal. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esto con la computadora? Vamos a empezar por ahí. Entonces, así como nosotros necesitamos algo para mantener la información en el momento presente o mientras estamos haciendo algo con esa información y luego ya la guardamos en nuestra memoria a largo plazo, la computadora también necesita un proceso de ese tipo y esa es la función de la memoria RAM. RAM significa en inglés, son las siglas, es Random Access Memory. ¿Sí? Y ¿por qué se llama de esta manera? Sucede que ya lo veremos más adelante, pero en computación de pronto hay eh, accesos. A ver, vamos a tomar un paso atrás más bien. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que están ustedes en una casa y hay un closet gigante con un montón de puertas. Y si abriéramos esta puerta, por ejemplo, vamos a decir que esta está abierta. Tenemos que hacer un poquito tercera dimensión. ¿Sí?
Entonces, si este estuviera abierta, y vamos a decir que que aquí hay unos cajoncitos, bueno, no es, lo bueno es que no es curso de dibujo. Si tú tuvieras que buscar, bueno, esto también se supone que es una persona. Si tú tuvieras que buscar algo en los cajones, pues físicamente tendrías que caminar y recorrer esto y buscar primero aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Obviamente si te dijera, oye, necesito que traigas, no sé, el suéter que está en este cajón, pues tú tienes que caminar y físicamente recorrer esta distancia, no te vas a poder teleportar aquí, ¿verdad? Simplemente pues tienes que caminar. No sé por qué le quisieron llamar así, pero Random Access lo que indica es que la memoria, ya en términos técnicos, es que tú puedes acceder a cualquier espacio o sección de la memoria sin tener que recorrer todo, como si fuera la persona caminando, ¿no? Entonces, en términos de memoria, si tienes tú una cajonera que es infinitamente grande y quieres buscar un pedacito, que es lo que necesitas de datos, digamos que directamente llegas ahí, no tienes que recorrer todo el caminito de la cajonera hasta llegar ahí. Por eso se llama random. Y esto en español, la traducción sería memoria de acceso aleatorio. ¿Sí? Memoria de acceso aleatorio. Entonces, la memoria de acceso aleatorio es una memoria que la computadora tiene para recordar, vamos a ponerlo entre comillas, o para tener en ese momento información que no está guardada en disco duro. La característica principal de la memoria RAM es que es una memoria temporal que necesita electricidad para estar existiendo, vamos a decir, no existiendo, sino funcionando. ¿Qué sucede? Que si se te apaga la computadora y tenías algo en memoria RAM, eso ya se perdió. Es por eso que de pronto cuando estás trabajando en algún documento, estás haciendo algo que no se alcanzó a ir a la memoria de largo plazo, al almacenamiento, vamos a decirlo así, pues se pierde, ¿no? Entonces, eso es la memoria RAM. Ahora, la memoria RAM lo que va a decir de la computadora no es qué tan, bueno, sí va a afectar un poco la velocidad, ya veremos más adelante el por qué puede afectar la velocidad de la memoria RAM de los cálculos, pero ahorita para efectos de simplicidad, lo más importante entender es de que a mayor capacidad de memoria RAM, mayor cosas podrías tener en la cabeza, vamos a decirlo así, al mismo tiempo. Si fuera un humano con una gran memoria de trabajo, una memoria de corto plazo, puede tener o retener más información en su cabeza en el momento presente y puede hacer más cosas con esa información. Entonces aquí el análogo de la memoria RAM sería que una computadora entre más memoria RAM tiene, por ejemplo, puede tener más programas abiertos. Un programa le va a consumir X cantidad o X capacidad de la memoria, ¿no? Entonces si tienes tú, por ejemplo, de tu 100% de tu memoria y abres, no sé, el explorador de Firefox o Chrome o el de Microsoft, te va a consumir este cachito, pues llega un punto en el que esto ya se satura, ¿no? Hay programas que consumen más memoria que otros, pero a medida que tú tengas más memoria RAM, pues más cosas vas a poder tener abiertas en paralelo sin que la computadora se vea alentada o afectada. Entonces esa es la función de la memoria RAM, es una memoria a corto plazo, vamos a decirlo así. Ahora, así como nosotros tenemos los recuerdos, ya lo que sería nuestra memoria a largo plazo, pues la computadora también tiene los dispositivos de almacenamiento. En este caso, el dispositivo que viene ya por default en la gran mayoría de las computadoras es un disco duro. El disco duro es donde ya guardamos todo lo que estaba acá, que queremos que sea permanente. ¿Sí? Y en los dispositivos de almacenamiento, además del disco duro, entra también, por ejemplo, los USBs, entran el DVD, el Blu-ray y cualquier aparatito en donde podamos leer o escribir información. ¿Sale? Entonces, eso es lo importante a saber de estos dos. Recuerden, memoria RAM es como la memoria a corto plazo, se acaba si apagas la computadora, está flotando la información, digamos, mientras haya disculpen, corriente eléctrica. Y la memoria a largo plazo es como el disco duro,
en donde ahí se guarda todo lo que ya debe de permanecer. Ahora, no solamente nosotros tenemos memoria, también tenemos inteligencia, razonamiento, atención y etc. Para efectos de esta analogía, lo que voy a hacer es enfocarme nada más en la parte del razonamiento. ¿Vale? Entonces, en la parte del razonamiento, nosotros podemos, o típicamente se divide en dos, sobre todo en las pruebas de inteligencia. Está el razonamiento verbal y el razonamiento lógico matemático. ¿Ok? Entonces, este de aquí es el que más se va a acercar a nuestra analogía de lo que es un CPU. Un CPU significa, el CPU que significa un procesador es Central Processing Unit, que traducido al español significa unidad central de procesamiento. Ok, entonces el CPU se va a encargar de dos cosas, bueno, de dos cosas principalmente ahorita para efectos de nuestra explicación. El CPU se va a encargar de operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Entonces, aquí déjenme borrar esta partecita de aquí. Ya me quedé sin espacio. Entonces, el CPU, como les digo, tiene la responsabilidad de resolver o hacer operaciones aritméticas. Ok, ¿qué es una operación aritmética? Pues por ejemplo, una suma. Esta es una operación aritmética. Todo lo que tenga que ver con números va a ir aquí. ¿Qué es una operación lógica? Una operación lógica es, por ejemplo, el equivalente si fuera el humano, sería el razonar, por ejemplo. Si llegas tarde, te voy a descontar 100 pesos del trabajo, por ejemplo. O si terminas el proyecto antes del viernes, te voy a dar un bono de 2,000 pesos. Ese está mejor, ¿verdad? Entonces, ahí esa es una operación lógica. Estás tú hablando de que si sucede A, entonces vamos a hacer que ocurra B. También puedes hacer una comparación, por ejemplo, si tú te preguntas, oye, ¿es este nombre es igual a este nombre? Y este tipo de preguntas son las que caerían en esta categoría de operaciones lógicas. Esto es igual a esto, etc. En fin. Entonces, son estas dos las más importantes operaciones que haría el CPU para efectos de nuestra explicación y tendrían que ver con esta parte de nuestro razonamiento lógico matemático. Ahora, en términos de el humano, ya dijimos que aquí se manejan un concepto llamado chunks, o se manejaba hasta hace unos años, pero entonces en la computadora, ¿cómo medimos qué tan rápido es un CPU, qué tanta capacidad tiene la memoria, etcétera? Para eso vamos a ver las unidades de cada uno de estos, empezando por el CPU. El CPU, la unidad que maneja es el Hertz. ¿Sí? El Hertz es una unidad de frecuencia que representa un ciclo. ¿Sí? Ups, aquí ya le piqué algo que no. Vamos a ver. ¿No? Pues sí, quién sabe que. Vamos a desconectarlo.
parece que ya. Ok. Entonces, estábamos aquí en la parte de lógica, los hertz, y es una unidad de frecuencia. Frecuencia vamos a referirnos a qué tan seguido ocurre algo en una unidad de tiempo. En el caso del hertz estamos hablando de qué cosas ocurren en un ciclo por segundo. Un ciclo sería, digamos, algo que tiene un principio y un fin, ¿no? Es como vamos a decirle una vueltita. Ahorita, para efectos de la explicación, vamos a simplemente simplificarlo y decir, ¿qué puedo hacer yo en un segundo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo en un segundo? Entonces, si yo pusiera el equivalente o el ejemplo del humano, vamos a decir que quisiéramos ver, si fuera un CPU, el cerebro del humano, a cuántos hertz o cuántas cosas puede calcular en un segundo. A lo mejor la mayoría de las personas van a poder calcular una o dos operaciones bien sencillas, aritméticas, en un segundo. Por ejemplo, si yo te digo 2 más 2 y 5 y 3, en un segundo puedes decirte, bueno, son 4 y son 8, ¿no? Entonces, ahí tu capacidad son 2, vamos a decir. Las computadoras obviamente son mucho más rápidas, pero lo importante es que entiendas que esta unidad, que es el hertz, eso es lo que mide. Está midiendo el número de... Es una unidad de ciclo por segundo. Y en el contexto de la computadora, del CPU, lo que nos interesa saber es qué tanto puede hacer la computadora en términos de operaciones aritméticas y lógicas en un segundo. Ahorita, para efectos de generalizar, vamos a asumir que cualquier cosa que haga toma el mismo tiempo. Esto no es cierto ya en la práctica. En la práctica no es lo mismo sumar un número que multiplicarlo, por ejemplo. Aun cuando sea una computadora hay diferencias a la hora de multiplicar, de dividir, de sumar, en fin. Pero de nuevo, para efectos de este momento, de esta explicación, vamos a asumir que vamos a agarrar el promedio, ¿no? Y entonces, a mayor número de hertz de una computadora, más operaciones aritméticas y lógicas va a poder hacer en un segundo. Es por eso que a medida que nosotros hemos avanzado en la parte de la tecnología, la computadora puede hacer cada vez más y más cosas complejas, porque le estamos dando el mismo segundo, pero mucha más capacidad para hacer cálculos. Es por eso que antes las computadoras tardaban mucho más para hacer algo que ahorita toma unas fracciones de segundo, ¿no? En realidad la base es la misma, la computadora sigue funcionando bajo los mismos conceptos de hacer operaciones lógicas y aritméticas, nada más que ahora lo hace todo mucho más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, ¿y cuál es el caso de la memoria RAM? ¿O cómo sería la medida de la memoria RAM? La medida de la memoria RAM está dada en bytes, y este ya no es una unidad que tenga que ver con ciclos o cosas que puedes hacer en un segundo, sino más bien es una unidad de información. Vamos a hablar de los bytes como datos, ¿sí? Y el byte está compuesto de algo muy chiquitito, que es el bit. De hecho, esta es nuestra unidad más fundamental. El bit es el nombre que vamos a utilizar para denotar un valor que puede ser o que puede estar en dos estados diferentes. Puede ser un valor que está en 0 o en 1, o prendido o apagado. Si tú lo quieres ver como un tema de dualidad, día, noche, bien y mal, bueno, como quieras. Pero lo importante es que recuerdes que un bit, piensa en una cosa chiquitita. Un bit son simplemente dos valores, ¿sale? Ok, entonces, un byte son 8 de estos pedacitos, ¿sí? Son 8 de estos. Esto ahorita lo voy a explicar un poquito más, porque es importante para entender toda la parte de cómo se almacena la información en la computadora y qué implica. Esto va a ser el pan de cada día, ¿no? A la hora de que estemos programando necesitamos saber, por ejemplo, si tú quieres leer un archivo de texto para hacer algunos cálculos, hacer algunas transformaciones de datos, pues necesitamos saber o tener por lo menos una noción de cuánto es mucho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿cuánto pesa? Típicamente es lo que se dice, ¿no? ¿Cuánto pesa una imagen, una foto de tu celular?
y te digo el número de megabytes, a lo mejor no hace mucho sentido de qué tanta información es. Pero cuando ya lo pones en contexto de algo que sí conoces, ahí es cuando empieza a tener sentido. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora, si nosotros vamos a las computadoras, nos vamos a dar cuenta de que ya ahorita estamos en una dimensión que supera la pura unidad. Y entonces, por ejemplo, ahorita los CPUs ya no se venden con hertz, ya se venden con gigahertz. Mira, este color está curioso. A ver, vamos a agarrar este rojito. Bueno, acá ya tenía un rojito, un amarillo. Entonces, ya está dado en gigahertz, ¿no? Y los megabytes, ya de pronto escuchamos que podemos estar en megabytes, ¿sí? O en gigabytes, o en terabytes. ¿Qué significa todo esto? Bien, para eso nos vamos a apoyar de Google, ¿sí? Y aquí en Google le vamos a poner conversión de hertz a gigahertz. Entonces vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a hacer aquí ese mero. El hertz es la unidad base. Y a medida en la que tú vas subiendo en la escala, digamos el kilo, lo que vas a hacer es decir que, o representar 1000 Hz en 1. Entonces un kilohertz son 1000 Hz. Es como decir un kilogramo son 1000 gramos, ¿no? Entonces, y es lo mismo, en este caso lo puedes pensar igual. Entonces, ¿cuánto sería un megabyte? Si un byte es la unidad fundamental, vamos a decirlo aquí, un megabyte serían aproximadamente 1000. Y digo aproximadamente porque ya vamos a ver a nivel ya de implementación, o sea, de cómo funciona realmente la máquina, el por qué se acerca a 1000, pero no es exactamente 1000. Pero para efectos de nuevo del ejercicio, el ejercicio es útil simplemente pensar y decir que son 1000. Vamos a poner aquí este ejercicio. ¿Sí? Entonces, megabyte, bueno, megabit. Mega, ¿dónde está megabyte? Aquí está, megabyte. Y tenemos byte. O lo podemos poner al revés, un byte. ¿Cuántos megabytes son? Bueno, aquí lo que quería ver era si se podía ver el mismo, pero es a ver, megabyte. Sí, es que es un número muy chiquito. Bueno, lo que quería aquí poner es que ustedes vieran el número de ceros que hay, ¿no? Son los 1000. Pues aquí ya nos está recorriendo esto. Varias unidades. Bueno, aquí está. Esta era la más cercana. Yo era el que estaba equivocado. Porque el brinco que quería dar era kilobyte. ¿Sí? Kilobyte, kilobyte. Esto era lo que quería mostrar. Así es. Entonces, un kilobyte son 1000 bytes. Ahorita para efectos de lo que estoy diciendo, les digo así es. Por aquí vemos otra cosa. Kilobit y bit. Esta es otra unidad. Y ya más adelante les voy a decir, les digo cómo se representa esto en la implementación de la computadora. Entonces, bueno, dicho eso, y seguimos la regla de los megas y kilos, tenemos que entonces, primero está el kilo. Vamos a ponerlo aquí. Primero tenemos el kilo y luego tenemos el mega, que son, digamos, 1000 kilos. Y luego tenemos el giga, que son 1000 megas. Y luego tenemos el tera, que son 1000 gigas. Entonces siempre va creciendo en 1000 cada uno de estos.
Ok, entonces con esto concluyo la explicación de lo que es lo fundamental de la computadora. Bueno, aquí ya dije que la memoria RAM está también dada, ya a estas alturas está dada en gigabytes. Típicamente las computadoras van a tener 2, 4, 8, 16 o más. Y en almacenamiento, pues ya sabemos, ¿no? Ya todo el mundo ha comprado a lo mejor una USB y ya ha escuchado, ¿no? De haber comprado sus USBs de 32 o 64 gigabytes. Hay USBs más grandes, hay discos duros también. Bueno, aquí le puse disco duro, en realidad es la USB. Los discos duros son significativamente más grandes, 500 gigabytes, 1 terabyte, ¿sí? Y ya más o menos se van dando una idea de qué es lo que implica en términos de almacenamiento. Ok, ahora, ya que expliqué eso, lo que voy a explicar ahorita es, vamos a hacer otro board. Ah, pero me le cambia los colores. Vamos a ver. Bueno, ahorita no tengo la paciencia de configurar este. Vamos a ir al otro. Tal vez lo podamos duplicar. Vamos a ver. La verdad es que no he estado usando mucho esta herramienta. Apenas es la primera vez que le doy su oportunidad. Y aquí está. Parece ser que era todo el chiste. Entonces, bueno. Bueno, entonces ya sabes, con toda la explicación que di, qué significa, o vamos a pensarlo en el práctico, vamos a hacer un ejercicio práctico. Una computadora con un... Ah, bueno, también cabe mencionar de lo que estábamos diciendo de los CPUs. Tú de pronto has escuchado por ahí que tengo un CPU AMD o que tengo un CPU Intel, por ejemplo. O la Mac, ¿no? Que la Mac, de que tengo un CPU M1, etcétera. Piensa en esto, en estos, son como si estuvieras hablando de modelos de autos y más que modelos, marcas. AMD es toda una marca de microprocesadores de CPUs, ¿sí? Intel es otra marca, es como si tú dijeras aquí, por ejemplo, Mazda. Aquí es como dijeras, no sé, Audi, no sé, BMW, por decir. No, no quiere decir que sea su equivalente, pero bueno. Entonces, son marcas de CPUs. Cuando escuches esto, son marcas de CPUs. Bueno, aquí en realidad el app de Mac sería Apple, ¿no? Apple es quien fabrica. Y ya cuando, por ejemplo, escuchas, además del nombre de la marca, un modelo, por ejemplo, Ryzen 5600, Intel, no sé, i9 4000K, no recuerdo la verdad los modelos de Intel ahorita. Apple tiene ahorita el M1 o el M2. Son los modelos de su CPU. Y ya cuando tú te puedes meter a Google a buscar las especificaciones, aquí viene ya a detalle en qué consiste. Es como un carro, ¿no? O sea, quieres ver, por ejemplo, el Mazda tiene el Mazda 3, el Audi tiene el A3, el BMW por ahí tiene otros. Te metes a ver las especificaciones del auto y ahí te dice qué es lo que tienen. Entonces, no dejan de ser autos, todos te transportan a un lugar, pero tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, igual el CPU, no dejan de ser CPUs, pero tienen sus diferencias. Entonces, ya con eso queda claro cuando veas tú las especificaciones de un CPU, cómo es que funciona. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a poner una computadora barata y vamos a juzgar ahorita, de nuevo, para que tengas claro ya en lo práctico qué significa todo esto que estamos diciendo.
Vamos a ver, por ejemplo. Bueno, vamos a agarrar este. Para entender a qué se refiere. ¿Sí? ¿Qué se refiere esto que estamos diciendo? Por ejemplo, aquí estamos viendo esta laptop que dice equipada con Windows 11. Este es el nombre del sistema operativo y el sistema operativo es esto que estoy yo usando para manejar la computadora. Me dice que hay un procesador Intel N4020. No tengo idea de qué haga ese procesador. Si es rápido, si es lento, porque no sé cuántos gigahertz tiene. ¿Sí? Entonces ya me voy aquí a buscarle y veo que su frecuencia es de... menciona la frecuencia básica del procesador, que más bien le haría caso a esta de impulso, no sé qué sea. Pero esta tiene 1,10 GHz. Nota al pie, la línea Celeron de Intel es la línea corrientita, es la línea, digamos, lenta. Estos no son procesadores rápidos. Entonces no solamente es decir, tiene tantos gigahertz, sino hay que ver el procesador. Pero ya por lo menos también te das una idea, ¿no? 1.1 o 2.8 contra alguno otro que veamos por ahí. 4 gigabits en RAM. Perdón, por ejemplo, yo ya sé que de entrada la mayoría de las aplicaciones consumen bastante memoria. Esta computadora, independientemente de que su procesador sea suficiente, no va a ser muy buena para tener varias cosas abiertas. O sea, no vas a poder tener abierto tu navegador, más estar en YouTube, más estar en, no sé, vas a tener que limitar su uso. Entonces, disculpa. Este ejercicio práctico nos permite ver, les digo, ya o entender un poquito más. Vamos a poner una laptop gamer, por ejemplo. Estas son más, se supone que más equipaditas. ¿Sale? Aquí vemos, por ejemplo, el procesador AMD, la marca, modelo. No viene aquí los gigahertz. Normalmente cuando quieren presumir que es poderosa le van a poner, cuando lo quieren ocultar lo van a esconder. Pero no, aquí está, yo soy el que estoy ciego. 2.7 GHz. Tiene 8 gigabits en RAM, tiene disco duro de 256. Ok, esta ya tiene un poquito más de capacidad para desplegar cosas y ya tiene un poquito más de espacio para guardar cosas a largo plazo. ¿Sale? Bueno, entonces ahí está. Esta es la base de lo que es la computadora, las piezas. Algo ya nada más que cabe mencionar es, hablamos de los dispositivos de almacenamiento y solo me falta mencionar a manera técnica que una computadora tiene dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Un dispositivo de salida es el que entrega información al exterior y un dispositivo de entrada es el que recibe información del exterior. Y hay cosas que son las dos cosas, dispositivos de entrada y de salida. Entonces aquí va un quiz, por ejemplo, un monitor de computadora, ¿qué sería? ¿Dispositivo de entrada o dispositivo de salida? Pues es un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque estamos mostrando información. La información sale, ¿sí? El teclado, ¿qué es? Es un dispositivo de entrada. Manda información. Ahora, si hay una comunicación también de los datos de la computadora hacia afuera es cuando es un dispositivo de salida. ¿Qué sería, por ejemplo, tu webcam? Este sería un dispositivo de entrada en la parte de la cámara. Sería un dispositivo de entrada por la parte del microfonito. ¿No? Y, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento. Una USB. Una USB puede ser de los dos, ¿no? Porque la USB te permite meter cosas a la compu, te permite sacar cosas a la compu. Las bocinas, que pueden ser estas, dispositivos de salida. ¿Sale? Ok. Entonces, ya con esto
concluimos lo que es la base de lo que es una computadora. En la siguiente sesión, lo que voy a explicar es ya un poquito de lo que estamos platicando de los bits y de los bytes y cómo te ayuda a entender eso o cómo te le va a dar sentido a lo que es ya tu computadora, ¿sí? O sea, si yo por ejemplo me voy aquí a la unidad C, ¿qué significa por ejemplo que yo le ponga aquí a este archivo y yo vea aquí que tiene un tamaño de 0 bytes en disco? ¿Cómo está eso? Pero aquí me dice que tiene 190 bytes, ¿no? O sea, ¿qué significa estos 190 bytes? ¿Qué puede haber aquí adentro que tenga ese tamaño? Eh, las carpetitas, todo. Entonces vamos a ver esto. Windows, de nuevo, si esto es muy básico para ti, aquí abajo en la descripción del video vas a encontrar la liga ya para empezar el curso. Si no has visto o no tienes bien entendido el tema de código binario y de los bits, de los bytes, cómo se almacena la información ya un poquito más bajo nivel en la compu, te recomiendo que sí le des una oportunidad al segundo video porque ahí vamos a estar hablando de esto. ¿Sale? Bueno, es todo por hoy. Gracias por seguirme y te espero en la siguiente sesión. Hasta luego.